Hoy están con nosotros el Alcázar y El País. Antonio Izquierdo y Juan Luis Cebrián, sus directores, han aceptado nuestra invitación, no tanto en función de su cargo, sino también como exponentes de dos presencias sociopolíticas radicalmente diferenciadas. Parece claro que entre los lectores fieles y asiduos de cada uno de esos medios de opinión encontraríamos grandes diferencias de criterio. En síntesis y como avance, presentamos este debate en torno a la valoración que nuestros invitados puedan hacer del momento político, del momento social, antes y después del 23F. Señor Antonio Izquierdo, director del Alcázar, ¿cómo es el lector tipo de su periódico? Bueno, el lector medio del Alcázar probablemente es el lector menos politizado. Esto parecerá una paradoja. Es decir, yo diría que un periódico que ha registrado un 450% de aumento en su tirada en solo 4 años está recogiendo a la desilusión nacional. Es decir, es el lector, aparte de, naturalmente, un lector fiel de entrada, de adscripción ideológica, pues es también el lector de periódicos que buscan en el Alcázar pues una objetividad o una independencia que nosotros nos podemos permitir el lujo de tener. La misma pregunta para el director del País, Juan Luis Cebrián. ¿Cómo es el lector tipo del País? Pues no la voy a responder yo, la voy a responder con boca de los estudios de mercado. Es un lector mayoritariamente joven, está entre los 18 y los 45 años. Es un lector que no vivió la guerra civil, fundamentalmente nucleado por profesionales, estudiantes universitarios, profesores de la universidad, mundo intelectual, líderes obreros, muchas mujeres. Yo creo que es el lector de la nueva sociedad española y, si me permite, haría una aclaración desde mi punto de vista respecto a lo que el director del Alcázar ha dicho. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre el Alcázar y El País que no concuerda con la presentación que usted ha hecho de los periódicos. Yo no creo que el Alcázar y El País se sitúen a dos orillas diferentes o en dos extremos opuestos de una misma concepción de las cosas. Yo no creo que El País sea un oponente del Alcázar. Somos realidades diferentes. El Alcázar, desde mi punto de vista, exige de alguna manera, y lo ha dicho su director, una adscripción ideológica. Es un periódico en cierta medida de partido, desde mi punto de vista, y El País es un periódico más en la órbita de los grandes rotativos mundiales de información, aunque naturalmente tiene unas connotaciones de criterio y de posicionamiento político. ¿Acepta usted esta matización? Bueno, yo la matizaría también ligeramente, al decir que, al aceptar de entrada que el grupo inicial del Alcázar pues procede naturalmente de un grupo ideológico como es la Confederación Nacional de Combatientes de España y como puede ser también lo que se llamó el franquismo sociológico, el lector general del Alcázar, el que ha aumentado considerablemente la circulación del Alcázar, el que nos sigue, es un lector pues que se encuadra también un poco en las características que ha dicho Juan Luis Cebrián en la nueva sociedad española. En todas las razones, porque por ejemplo la redacción del Alcázar, la redacción es, la edad media debe ser una de las más jóvenes de España, es decir, y los columnistas del Alcázar, salvo muy ilustres, es decir, pero exiguas excepciones, ninguno pues participó en la contienda civil de 1936. ¿Cuál es la difusión del Alcázar? Termino, es decir, comparto también la tesis de Juan Luis Cebrián de que no somos dos periódicos radicalmente diferenciados en... Pues, podemos tener unos puntos de vista distintos, es decir, incluso podemos coincidir en algún momento y podemos discrepar en muchos. Yo le quería preguntar cuál es la difusión actual. Puedo interrumpir, aunque sea una polémica. No, lo que yo quería decir es que el Alcázar es un periódico atípico, es un periódico difícil de encontrar en el mercado de periódicos internacional de la prensa. Sí. Es decir, es un periódico que en cierta medida no es un periódico, es una bandera o es otras cosas. Y El País tiene unas connotaciones, digamos, más profesionalizadas, es menos bandera, por así decirlo. Yo creo que el Alcázar es un periódico de partido. Yo quiero también replicar a Juan Luis Cebrián en lo que has dicho de atípico. Quizás, es decir, el Alcázar es un periódico que no está en la oposición al gobierno y en la oposición a la oposición. Es decir, es un periódico que no corresponde a ningún partido político, a ninguno en absoluto, porque su único partido se llama España.
Y frente a un fenómeno sociológico y político cuyas consecuencias están siendo realmente graves de momento para España, el periódico de Alcázar ha cogido la bandera nacional sin importarle nada en absoluto el resto del espectro político. No, yo creo que esa es la alusión que merece tal vez una mayor réplica por su parte. No, está usted en su derecho de usarla, por supuesto, pero no sé si... No, yo uso, es decir, pero es que me parece una polémica un poco abstrusa. Es decir, yo no creo en otra España que la que componen el conjunto de los ciudadanos españoles, para decirlo de alguna manera. En la España del franquismo no cabían todos los españoles, que de alguna manera la España que el Alcázar nos representa. En la España del franquismo no cabía el país, y el país fue prohibido por el franquismo. Yo creo que la diferencia esencial es que, como ha dicho su director, cuando un periódico está contra el gobierno y contra la oposición, está contra el sistema, aunque reconozca que acepta el sistema, etc., está subvirtiendo las raíces del sistema político en el que está. Y sin embargo, en la España, que de alguna manera defiende el país, que es la España constitucional, la España democrática, cabe el Alcázar. ¿Por qué? Precisamente porque lo que pretendemos es una España sin exclusiones. No es una España abstracta, no es una idea de España teórica o poética, es la España que reside en la soberanía de los españoles, en la voluntad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos sin excepción. Y por eso me interesaba señalar que yo no vengo aquí como la cara y la cruz de una misma moneda. Son monedas diferentes. Lo que pasa es que en el mercado de esas monedas, en el mercado del Alcázar, difícilmente cabe el país. En el mercado del país, en la España que el país defiende y quiere, hasta caben los enemigos de la libertad. Yo, por favor, a eso sí que me veo precisado a contestar, a precisar también algunas cosas. Es decir, no es exacto lo que dice el director del país, de que en la España a la que aspira el Alcázar no quepa el país, ni mucho menos. No somos nada, no somos anti nada, entre otras cosas porque los anti son tapones para las ideas. Lo que ocurre es que nosotros no queremos que España corra el riesgo evidente, de que por aceptar quizás un excesivo o un amplio espectro de opciones políticas, se acepte la opción política de la destrucción nacional. Están muy recientes los acontecimientos de la Diada, están muy recientes los otros acontecimientos que están manifestando de una forma evidente y clara que la unidad nacional corre riesgo. Cuando la unidad nacional corre riesgo, el Alcázar se siente obligado naturalmente a defender por encima de todo al Alcázar, porque los sistemas, no estamos subvirtiendo el sistema ni queremos subvertirlo. Es decir, el sistema es a una nación lo que el traje a un individuo. ¿Entiendes? Es decir, bueno, los sistemas pasan, cambian, se modifican con los años, con el tiempo, con los siglos, pero las entidades nacionales suelen supervivir. Y nosotros lo que nos proponemos, lo que queremos, lo que deseamos, es que superviva España, pero toda España, la inmensa mayoría de España, que es la que está, desgraciadamente, al margen de la política, porque ha sufrido una profunda desilusión. Desde su perspectiva, señor Izquierdo, ¿cuál es la valoración que hace el 23F? Bueno, el 23 de febrero suceden muchas cosas. La fundamental está sub iudice y, naturalmente, yo no tengo ninguna autoridad, ni profesional, ni jurídica, para juzgarla. Entonces, mi valoración del 23 de febrero solo podría hacerse, hipotéticamente, analizando la España del día 23 de febrero. Yo no puedo juzgar una cuestión que está sometida a la tutela de los tribunales y que paradójicamente durante este verano ha querido ser sometida a un juicio popular a nivel de a un juicio atípico, por utilizar tu mismo término. Es decir, que se ha pretendido, creo yo, que el 23 de febrero se juzgue y se sentencie en las columnas de los periódicos antes de que los magistrados y los jueces lo decidan. Y se ha hecho ese juicio, naturalmente, sin poder escuchar a la defensa, porque existe una ley que a mí me parece justísima, la de defensa de la democracia, la que intenta evitar cualquier pronunciamiento político que impediría a nivel de periódicos esa defensa. Entonces, yo creo que nosotros no podemos analizar los hechos, el pronunciamiento militar del 23 de febrero
pero sí podríamos analizar la España del mismo día 23 de febrero o del día 22 o del día 24. Antes de pasar a este análisis, ¿una precisión por su parte? No, yo sí. Yo me considero como español capacitado para emitir un juicio sobre el 23 de febrero, un juicio que no tiene más valor que el de mi propia persona. Creo que todos los españoles tenemos el derecho y la obligación de emitir un juicio, independientemente del juicio que emitan los tribunales. No tiene nada que ver el que un tema esté sub iudice para poder emitir una opinión y una opinión moral sobre ese tema. Y aparte de eso, yo creo que todos los españoles, por desgracia y a Dios gracias en cierta medida, tenemos nuestro juicio sobre el 23 de febrero porque lo hemos visto en las pantallas de televisión. Yo creo que el juicio es muy sencillo. Hubo unos individuos armados que, rompiendo toda legalidad, en un acto de terrorismo evidente, secuestraron al Congreso de los Diputados, que es la representación de la soberanía popular, secuestraron al Poder Ejecutivo y pretendieron hacer un golpe de Estado contra la voluntad de esta soberanía por la violencia de las armas. Parece que estaban encabezados por altos jefes militares de este país, y yo creo que todo eso es fruto del hecho de que en la administración del Estado, en sectores de la administración militar, de la propia administración de justicia, de la policía, de la burocracia política, en sectores de la sociedad española, hay todavía reductos de personas que no quieren entender que efectivamente la democracia es una realidad en nuestro país y que quieren, por la fuerza de las armas, torcer la voluntad de los españoles expresada en las urnas. Yo creo que se puede emitir un juicio y un veredicto, no popular, popular también, estaba en la calle el día 27 de febrero, pero un juicio moral. Y yo creo que el acto cometido por aquellos individuos que deshonraron su uniforme, que utilizaron armas, que utilizaron uniformes que la sociedad española les había dado para atentar contra la libertad y la soberanía del pueblo español, es el más execrable de los crímenes. Y digo bien, el más execrable. No creo que haya un crimen mayor que ese delito que a mí me parece de alta traición y sobre todo de traición a los intereses de los españoles. ¿Quiere decir algo a propósito de eso, señor Izquierdo? No, yo lo que hago es reafirmarme en mi criterio. Es decir, posiblemente el director del país tiene una ventaja sobre cualquier persona que quisiera emitir un juicio contrario, y es precisamente la ley de defensa de la democracia que se hizo en alguna columna de algún periódico, se dijo expresamente para el Alcázar, por cierto, absolutamente innecesariamente también. ¿Es actualmente sobre el Alcázar algún tipo de... Perdón, si me permite, sí, quiero terminar. Yo estoy en contra de esa ley, creo que... Sí, pero si me permite, yo quiero terminar tu juicio. Tú has advertido muy graves calificativos para unas personas que en estos momentos no nos pueden replicar, que están sometidas a un procesamiento y que están en prisión preventiva, y no me parece caballeroso. Yo, que no entro a analizar el 23 de febrero, insisto, ni en sus aspectos técnicos o castrenses, ni en sus aspectos políticos, quiero en cambio manifestar aquí mi profundo respeto por esas personas que errónea o acertadamente quisieron interpretar sus ordenanzas, su ética y su moral. Es decir, yo no me atrevo a juzgarlos. Perdón, ¿puedo un minuto decir? Sí, claro. Que lo que menos caballeroso me parece es tomar a tiros el Congreso de los Diputados y sacar los tanques contra una población desarmada. Entonces tendríamos que excluir de la relación de caballeros y de militares egregios pues a hombres pues como Martínez Campos, como Pavía y como tantos otros que hicieron lo mismo. Es decir, que se pronunciaron militarmente. Todo el golpismo se ha exagerado también mucho, es decir, hemos utilizado mucho la palabra, hemos golpeado mucho con esa palabra. El ejército, o los ejércitos en general, y ahora hablo con abstracción incluso de España, es decir, hablo en general, los ejércitos pues son unos enormes gigantes, poderosísimos, que suelen ser unos gigantes silenciosos. Y así como los partidos, que casi siempre juegan a sus intereses personales, a los intereses de sus líderes, a los intereses de sus programas, y no al interés del bien común, y de eso podríamos hablar mucho, el ejército casi nunca puede manifestarse de una forma, para entendernos, democrática. Es decir, incluso el profesional del ejército tiene limitadas sus funciones políticas, como es lógico. Y a mí me parece muy bien.
Entonces, cuando se produce un acontecimiento de esto, siempre corre el riesgo de que triunfe o fracase. Históricamente, cuando un pronunciamiento triunfa, pues naturalmente todo el mundo está convencido de que el pronunciamiento era correctísimo. Cuando fracasa, todo el mundo está convencido que era incorrecto. Salvo los que han ido a las cárceles, al exilio, salvo los que son fusilados. Eso ya no es un pronunciamiento militar. Cuidado, Juan Luis. Vamos a ser muy exactos. Es decir, no sé si fue Sanjurjo el que en una ocasión, después del 10 de agosto de 1932, le preguntó a un juez o un magistrado que quién estaba con él. Y naturalmente dijo ayer nadie. Y si hubiera usted triunfado, dice usted estaría conmigo. Nosotros, lo que yo te quiero decir es que no podemos entrar, por simples razones, incluso de ética profesional tan maltratada en el periodismo, no podemos entrar a juzgar a unos hombres que en este momento no tienen la menor defensa. Incluso para juzgarles sería preciso que hubiéramos requerido, o que hubiera requerido el director del programa, la presencia de un letrado que los hubiera defendido. De ninguna manera, porque nuestro juicio no tiene ninguna conclusión para ello. Sí, del tuyo sí. Perdón, el tuyo sí, porque si la caballerosidad es zarandear a un teniente general como hicieron unos individuos. Perdón, yo no he dicho nada de eso. Si la caballerosidad es ver la comedia que, si no fuera trágica, era bufa y ridícula, que el teniente coronel Tejero protagonizó en las Cortes ante los ojos no ya de millones de españoles, sino de millones de televidentes. Y sí, se da por bueno que si hubieran triunfado no hubiera sido un crimen, hubiera sido un crimen consumado e igualmente execrable, pues entonces estaríamos de acuerdo. Yo vuelvo a decir que tampoco tiene demasiado interés. Hay bastantes de los individuos que tomaron el Congreso por las armas, que están en situación de libertad, que siguen vistiendo su uniforme, que desde mi punto de vista deshonraron, aunque cumplieran órdenes, y que sobre todo debían de haber sido sometidos a una investigación. Están en libertad, visten su uniforme y tienen el mismo arma con la que tomaron el Congreso y con la que violentaron la voluntad de los ciudadanos. Yo creo que esto es enormemente grave, y yo creo que el concepto de la caballerosidad puede ser relativo, pero el concepto de la legalidad constitucional a la que se deben los militares es objetivo, está plasmado en un papel refrendado por la voluntad del pueblo español. Y ese concepto fue violentado vilmente por la fuerza y por la fuerza de las armas. Yo no te he discutido nada de eso. Me he limitado a decirte que no me considero, ni te considero en estos momentos, es decir, capaz de juzgar unos hechos que están sometidos a un sumario judicial, y mucho menos juzgarlos, sentenciarlos o calificarlos como estás haciendo. Es decir, entre otras razones porque ellos no tienen ninguna opción a la defensa y porque ese margen enorme de libertad que tú tienes para poder juzgarlos, no los tendría yo para poder defenderlos si esa fuera mi voluntad. Entre otras razones porque automáticamente me sería aplicada la ley de defensa, es decir, de la democracia. Yo, por lo tanto, creo que debe de quedar zanjado este tema, pero con una pequeña aclaración por mi parte. Permíteme que recuse los calificativos que he vertido sobre hombres que en algunos de los casos son amigos míos o tengo alguna relación de amistad con ellos, decir que lo recuse y que quede constancia de mi enorme respeto por estos hombres en tanto y cuanto ese consejo de guerra pueda verse y sepamos cuál es el grado de responsabilidad de cada cual. Les propongo que para acabar ese turno de matizaciones y puntualizaciones, yo no sé si quiere usted que yo añadir algo más, señor Cebrián. Yo no hago un juicio sobre las personas ni sobre la intención de las personas, porque yo no conozco a ninguna de ellas ni tengo ningún interés en conocerlas, que simplemente digo que todos los españoles tenemos el derecho y el deber de emitir nuestra opinión moral, como teníamos el derecho de expresarla en la manifestación del 27 de febrero, y que podemos hacerlo tranquilamente, como ellos pueden opinar tranquilamente también sobre las actitudes de los demás. Lo que no haremos será sacar las armas contra ellos. No ha quedado claro porque yo insisto que suponiendo que fuera mi deseo, que no lo es, entre otras razones porque yo no soy jurista ni soy letrado, el hacer una defensa del hecho del 23 de febrero me está absolutamente, rigurosamente prohibida por la ley. Por lo tanto, no está claro. Está claro que tú sí puedes opinar. Está claro que tú sí has podido opinar de este tema y está claro que yo no puedo opinar de él. Pero es que, decir, una de dos, o quieres hacer una defensa el 23 de febrero, o no la quieres hacer. Si yo me si no la quieres hacer, puedes opinar, y si la quieres hacer,
pues también puede Perdón, querido Juan Luis, es decir, en fin, vamos a ser serios. Es decir, no se está planteando hacer la defensa o no la defensa del 23 de febrero. Es decir, yo no planteo en ningún momento hacer esa defensa. Tú has planteado hacer esa acusación, porque yo te brindo un tema que me parece... Yo planteo un tema que me parece más razonable. Es decir, igual que cuando un enfermo, pues, el médico va a ver un enfermo que tenga un acceso infeccioso en una pierna, pues naturalmente, antes de dictaminar qué es ese acceso, se preocupa de que se le hagan análisis, de que se le tome la tensión, de que se le vea la temperatura. Pero no estamos ante una enfermedad, sino ante un delito. Perdón, déjame hablar un momento. Vamos a suponer que estoy hablando de una hipótesis y que la enfermedad es en ese momento el delito. Es el delito contra el organismo humano. Hay un delito que se llama un acceso infeccioso contra el cuerpo humano. Entonces, lógicamente, el médico no juzga de entrada, es decir, se limita a contemplarlo y analizarlo. Es decir, entonces pues requiere análisis de sangre, requiere una serie de medidas de observación, y cuando tiene esas medidas dictamina, y dice, este señor tiene un acceso de tales características, un proceso infeccioso de tal tipo. Entonces yo, precisamente para evitar que nosotros entrásemos en la competencia de los jueces, lo que he propuesto es que analicemos el cuerpo social, el cuerpo, el sistema orgánico de una nación, que es España, ese mismo día. Ese día, en esta hipótesis, se produce una infección, se produce un acceso, algo que no es natural, que no es lógico, que tiene unas razones o que puede tenerlas. Vamos a hablar de la España del 22 de febrero, como lo haría un médico con un enfermo, y de la España del 23 y de la España del 24. Le ruego al director del Alcázar que no informe de más crímenes, asesinatos, violaciones, robos que se cometan hasta que no emitan veredicto los tribunales, porque yo no, ni nadie, ni ningún español sustituye a los jueces yo no he propuesto... Sustituye a los jueces cuando piden, simplemente emite una opinión. Perdón, Juan Luis, pero yo no te he propuesto juzgar nada de eso. Te he dicho que hablemos de cuál era la situación de España el día antes, ese día y el día de después. Hablemos de todas las situaciones. Pero... En cuanto has hecho dos alusiones muy directas a la manifestación del día 27. Bueno, yo no me siento demasiado orgulloso de esa manifestación como amigo de la democracia, porque la manifestación, y tú conoces también como yo, la medida de las multitudes y el cálculo de multitudes no fue tampoco una réplica demasiado abrumadora. Es decir, sabemos todos los metros cuadrados que tiene la plaza... ¿Tú no estuviste en la manifestación? No, eso no lo sabes. Yo sí. Es decir, porque a lo mejor estuve, aunque solo fuera de observador, porque me interesaba el tema. Pero sé exactamente los metros cuadrados que tiene la Plaza de las Cortes, la Plaza de Neptuno y el recorrido completo de la manifestación. Es decir, y multiplicando a 3 personas por metro cuadrado, pues tú sabes perfectamente lo que había en la manifestación. Tampoco fue eso. Y en algunas provincias fue menor. Todo eso, lo cual no quiere decir que España entera no haya condenado eso. Yo eso no entro a discutirlo porque no lo sé en estos momentos. Estoy muy preocupado de analizar precisamente los 5 años anteriores. Me han interesado mucho más que el día siguiente del 23 de febrero. Hay un punto que a mí me interesaría aclarar para aclarar las cosas. Usted ha dejado en el aire un equívoco respecto a que el señor Cebrián no sabía si usted acudió o no a esa manifestación. ¿Usted personalmente acudiría a una manifestación en defensa del sistema democrático? Depende de qué sistema democrático, porque este es otro tema que también es muy interesante. Del diseño. Es decir, perdón, un momento, vamos a ver que de democracias existen muchas, es decir, muchas formas democráticas, pocas. No pocas, pero existen pues las populares, creo que existen las populares. Son 24 países democráticos. Sí, no, bueno, yo te digo por lo menos lo que leo es simplemente tu periódico, ¿no? Es decir, la orgánica, las populares, pero esas no son democráticas. Bueno, bien, me alegro que digas que no son democráticas. No, la popular no, pero la orgánica tampoco. Bueno, la orgánica está por ver. La orgánica no ha habido más que un ensayo muy corto, en el que yo no he participado ni de ninguna de las maneras, ni he tenido a nadie alrededor de mí, tampoco como víctima. También podremos hablar de eso más despacio. Es decir, lo que sí te quiero decir es que, yo estoy dispuesto a sacrificarme por mi patria, estoy dispuesto a sacrificarme por mi fe religiosa, estoy dispuesto a sacrificarme por todas las cosas. Por las perecederas, creo que no merece la pena. Me gusta más observarlas. Yo soy periodista, me gusta ver el mundo. La ventaja de los periodistas es que vemos el mundo, que es como un gran circo en primera fila. O sea que no soy, contra lo que pueda suponerse, yo no soy un periodista, no soy un hombre de vocación política, y lo he demostrado en 3 ocasiones que puedo ser político o ejercer en política y no quise. Yo soy un periodista, es decir, y de ahí no salgo.
Me gusta mucho observar todo, me gusta ver este sistema democrático, me gusta ver hasta dónde va a llegar, me gusta ver hasta dónde se va a reconducir, ojalá se reconduzca. Le deseo lo mejor, le deseo una España feliz, próspera, tranquila, unida, venturosa, sin delincuencia, sin amagos de pronunciamientos militares, una España absolutamente armónica. Lo deseo con toda mi alma y ojalá acierten los dirigentes políticos. Yo como periodista lo contemplaré y seré el primero en aplaudir. A partir de este momento nos queda un minuto para acabar el programa de hoy. Evidentemente, a pesar de los propósitos de cada uno de los presentes en esta tertulia o en este debate, de intentar condensar al máximo las afirmaciones, de intentar conseguir ser tan sucintos como fuera posible en los distintos juicios a vertir, no hemos hecho más que planear ligeramente sobre ese circo, tal vez, para seguir la expresión que utilizaba el señor Izquierdo, que a veces se ha teñido con características mucho más serias que las propias de un espectáculo circense, que ha sido este país, que ha sido el propio 23F, sobre el que ni siquiera hemos podido bucear para conocer interioridades de las reacciones de cada uno de los periódicos ante este mismo hecho, cómo pasaron las respectivas redacciones del País, del Alcázar aquella noche, cuáles fueron sus reacciones, recibieron o no recibieron presiones, qué ocurrió realmente la noche del 23F en cada uno de estos órganos de opinión. Como si de un folletín por entrega se tratara, yo les propongo, señores, si a ustedes les parece bien, que no demos por finalizado aquí el debate y que esos interrogantes los desvelemos en la emisión del próximo lunes. ¿Les parece bien? Como tú quieras. Yo creo que, no sé, estoy... Yo hubiera preferido que se nos concedieran 5 minutos más. Ese es un hecho imposible, dado que nuestra programación dura 28 minutos y cubrimos el tiempo en este momento. Yo les invito formalmente para insistir en esos puntos, para despejar estos interrogantes en la emisión mano a mano del lunes que viene. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias. Volveremos el lunes. Gracias y buenas noches.